Hola, buenas. Antes de empezar con el vídeo directamente en el que se ve la corrección de estos ejercicios, os voy a poner ahora mismo un pantallazo donde se ven los enunciados, por si queréis hacer los ejercicios que todavía no los tengáis hechos, y ya luego pasar a la corrección y ver si lo habéis hecho bien, que esa es la gracia de esto, ¿no? Probar y ver si uno ya es capaz de formalizar por sí mismo frases en lenguaje natural al lenguaje lógico. Así que eso, ahí os dejo las actividades. Buenos días, clase. Aquí estamos otra vez para ver una sesión más de lógica. En esta ocasión no vamos a avanzar materia, sino lo que vamos a hacer es corregir los ejercicios de lógica, de formalización, perdón, que habíamos mandado, ¿vale? Os voy a poner siempre lo que es el enunciado, ¿vale? Vamos a poner dentro del mismo enunciado subrayado dónde estarían las proposiciones, los enunciados en cada caso, aunque es verdad que podríais hacerlo de otra manera, que es poniendo, por ejemplo, P es igual a esto, Q es igual a esto otro. Si lo queréis hacer, digamos, más rápido y de una manera a lo mejor que es muy cómoda, pues eso, subrayando la misma frase y sacando ahí mismo las proposiciones, que es como vais a ver que lo tengo yo en la pizarra, y la solución, y explicando un poco por qué esa es la solución en cada caso, ¿vale? Venga, vamos al ejercicio A. El ejercicio A era este. Si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica, ¿vale? En cuanto a las proposiciones que tenemos aquí, ¿cuántas proposiciones hay? Tenemos 1, 2, 3 y 4, P, Q, R y S. Aprobar sería una, ¿vale? Ya hemos dicho que los conectores no lo metemos dentro de la propia proposición, por lo tanto ese sí, entonces, esto es un conector, el sí, entonces, el no, que es un negador, aquí tenemos otro negador, ¿vale? Y luego vamos a tener más, como este es falso que, y esta o, ¿vale? No pueden entrar dentro de nuestras proposiciones, ¿vale? Aprobar es P, resolver este problema sería Q, haber estudiado sería R, y dominar la deducción lógica sería S, ¿vale? Y se formalizaría así. Como esto todo es entero, es una implicación cuyo antecedente es siempre lo que hay antes de la flecha y consecuente lo que hay después de la flecha, el antecedente, que es lo que me dice que si no apruebo o no resuelvo este problema, ¿vale? Si no apruebas o no resuelves este problema, si no P o no Q, entonces, ¿qué es lo que se dará? Dice, es falso que, como os dije el otro día, ¿vale? Siempre que ponga no es verdad, es falso que, no es cierto que, lo que me está diciendo es que todo lo que se vaya a decir a continuación se niega en conjunto. Es decir, no es un no que afecte a cada proposición individualmente, sino que va a afectar al conjunto. Que en este caso el conjunto es una disyunción, porque me dice, es falso que hayas estudiado R o domines la deducción lógica. Es falsa esa disyunción, no R o no S, que quizás es lo que haya podido pasar, ¿vale? Otra duda que pueda haber aquí es el tema de los paréntesis, pero como os digo, aquí los paréntesis sirven claramente para agrupar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, ¿vale? Así sabemos que este es el signo de más alcance. Este entonces es lo que une, ¿vale?, el antecedente con el consecuente y crea esa implicación, ¿vale? Ese sería el ejemplo A, vamos, el ejercicio A resuelto. Pasemos al B. Ejercicio B. El ejercicio B no es un buen deportista, pero sus notas son excelentes. Y esa es su resolución. La duda aquí podría ser con ese pero. Es verdad que no tenemos un conector explícito para el pero, ¿verdad? Hemos dado la I, la O, el sí entonces, el sí solo sí entonces y el no. Sin embargo, ese pero, ¿cómo se formalizaría? Pues con una I, ¿vale? La I ya veréis que es el símbolo más débil en la lógica, porque también incluso en la lengua castellana lo es, ¿no? Yo puedo decir esto y esto refiriéndome a cosas muy diferentes. Tengo un perro y una casa. Tengo un perro y muchas ganas de irme a mi casa, ¿vale? Son cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero efectivamente por eso las podemos unir con una I, porque estoy nombrando dos cosas que son diferentes, ¿vale? Si ya dijésemos, lo expresásemos mediante una disyunción, si estamos estableciendo una relación más fuerte entre las dos cosas. Aquí yo creo que podéis haber fallado en un momento dado habiendo puesto una O, ¿no? No es un buen deportista o sus notas son excelentes, es un fallo
muy recurrente, o incluso hay quien pone la flecha, ¿no? Si no es un buen deportista, entonces sus notas son excelentes, lo cual, si lo pensamos un momento, nos damos cuenta de que es una absurdez, ¿vale? Lo que se está diciendo aquí son dos cosas diferentes, ¿vale? Si os fijáis, de hecho es equivalente, es decir, no es un buen deportista y sus notas son excelentes. Bueno, son dos hechos, ¿vale? Que no están vinculados entre sí de una manera fuerte. Así que todos los pero, los aunque, los también, ¿vale? Se sustituyen por la i, ¿vale? Porque es el símbolo, como os digo, que no compromete la relación entre preposiciones, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio C. El ejercicio C. El ejercicio C dice, no es cierto que si estudio vaya a aprobar seguro. Tengo ahí de nuevo dos proposiciones, estudiar y aprobar seguro, P y Q. Es posible que alguien me haya metido de nuevo aquí lo del es cierto como P y le haya dado valor. Pero todo eso es una partícula negativa, como decíamos antes, el no es verdad que, es falso que, no es cierto que. Lo único que me está anunciando es que todo lo que se va a decir a continuación es falso, ¿vale? Por lo tanto, todo ese no es cierto que es esta no que ponemos aquí en la solución, ¿vale? Abrimos paréntesis porque no es cierto que el conjunto de todo lo que se va a afirmar. Y no es cierto que si yo estudio, entonces vaya a aprobar seguro, ¿vale? Así se formalizaría. Es posible que algunos de vosotros lo hayáis puesto como no P, entonces no Q, ¿vale? Lo cual significaría que si no estudio, entonces no apruebo, lo cual no tiene por qué ser necesariamente cierto, ¿vale? Aunque esta frase, de hecho, si la analizamos solo desde el punto de vista del sentido común, es totalmente cierto, ¿verdad? Lo que estaríamos diciendo aquí es que el hecho de estudiar no te va a asegurar el aprobar. De hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que estudiamos para un examen y aún así lo suspendemos, ¿vale? Pues eso es lo que me está diciendo esto, que no es cierto que si estudie el aprobado vaya a ser seguro, ¿vale? No es cierto que se dé esa condición. Por lo tanto, aquí el peligro es ese no es cierto que, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es cierto que, no es verdad que, es falso que, ¿vale? Todo eso es no y negación del conjunto de lo que viene a continuación, que tiene que ir entre paréntesis. O si hay paréntesis ahí en medio, entre corchetes o llaves. Pasemos al ejercicio D. Ejercicio D. Solo si comprendo la teoría, podré llevarla a la práctica. Solo si comprendo la teoría, podré llevarla a la práctica. En el ejemplo C, en el ejercicio C, que era no es cierto que si estudio vaya a aprobar seguro el examen, es algo que se me olvidó comentar y que también es aplicable aquí, ¿vale? Y en la mayoría de las implicaciones en lenguaje natural suele ocurrir que el entonces, es decir, es un sí, pasa lo que sea, entonces, el entonces lo omitimos. Es que lo hacemos generalmente cuando hablamos. Si me ayudas, te ayudo. Si tengo tiempo, iré. ¿Vale? Casi siempre el entonces lo quitamos de en medio en la frase y entonces eso pasa con estas frases aquí también. Aquí de hecho no tenemos una implicación, sino que tenemos una coimplicación. Siempre que tenga un sí y solo sí, o un solo sí, o un solamente sí, ¿vale? Lo que me está diciendo es que solo si se da una cosa se dará la otra, por lo tanto esa implicación es reversible. Eso lo que querrá decir es que si A entonces B y si B entonces A, ¿vale? Por lo tanto tengo que poner la doble flecha y no la flecha normal. Tengo solo dos proposiciones, comprender la teoría, que sería P, llevarla a la práctica, que sería Q, como dice que solo si se da P, entonces se dará Q, ¿vale? Lo tengo que es reversible, ¿vale? Si la llevo a la práctica es porque la comprendo, si la comprendo es porque la llevo a la práctica, ¿vale? Como veis aquí el entonces está omitido, ¿vale? Solo si comprendo la teoría, yo podría haber puesto aquí en el ejercicio un entonces, ¿verdad? Y significaría exactamente lo mismo. Solo si comprendo la teoría, entonces podré llevarla a la práctica. En el anterior ejercicio era, no es cierto que si estudio vaya a aprobar seguro el examen, lo que sería, no es cierto que si estudio, entonces vaya a aprobar seguro el examen. El entonces no está, si os hace menos lío, ponedlo vosotros. Es decir, le sacáis una flechita y ponéis ahí el entonces donde se ubique y así os colocáis muy bien en el tema del si lo que sea es el antecedente, entonces, y lo que haya después del entonces sería el consecuente, lo que viene después de la flecha, ¿vale? Venga. Ejercicio E. Lo que dices es cierto, pero si no lo fuese, tendríamos un problema. Lo que dices es cierto, pero si no lo fuese, tendríamos un problema. Vale. Aquí tenemos solo dos proposiciones. Podría parecer que hay tres. Que lo que dices sea cierto, que no lo fuese y tener un problema. Pero si os fijáis, aquí no tenemos una nueva proposición. Estamos hablando de que lo que dices sea cierto o que no lo sea. Por lo tanto, si esto es P, a que no fuese cierto, esto sería no P, es decir, no habría una nueva letra, sería la negación de lo anterior a la que ya le hemos dado un valor, le hemos puesto P,
¿vale? Entonces, por ahí, ese es el primer problema que quizá hayáis encontrado, que hayáis puesto 3 letras en lugar de 2, ¿vale? Son solo 2 porque en un caso me está afirmando una cosa y en otro caso está proponiendo, y si eso no fuese cierto, por lo tanto, esa P aquí sería no P, y por lo tanto no es una nueva letra, ¿vale? Y luego, por otro lado, podéis haber encontrado un problema a la hora de formalizarlo. Ya lo veíamos antes, todos los pero, los aunque, los también son y, ¿vale? Entonces, estoy viendo venir que muchos de vosotros quizás hayáis cogido este sí entonces, ¿no? Aquí de nuevo volvemos a tener un entonces omitido, que estaría aquí, y hayáis metido todo desde el principio en una implicación, en un condicional, es decir, en la flecha. Sin embargo, aquí tenemos una afirmación primero aislada, lo que dices es cierto. Eso no es parte de una condición, no se está diciendo, si lo que dices es cierto, entonces no. Te está afirmando directamente, lo que dices es cierto, es decir, P. Y, por ese pero, ¿vale? Ese pero sería la I. Ahora sí me establece una condición. Si no lo fuese, es decir, si no fuese cierto, entonces tendríamos un problema. Todo eso entre paréntesis, ¿por qué? Porque esto es una conjunción entera, la frase entera es una conjunción que tiene 2 elementos. Esto es A y esto sería B. Está entre paréntesis es B y la P sería nuestro A, ¿vale? Es decir, es una conjunción que tiene 2 elementos. Lo que se me está afirmando, seguro, y luego otra cosa que es simplemente una condicional, una implicación, que es que si no fuese cierto eso, entonces tendríamos un problema, ¿vale? Así se formalizaría, ¿vale? Visto en conjunto puede parecer un lío, pero es que hay que ir poco a poco, ¿vale? Es decir, lo que dice es cierto, P, vale, ya está. Eso se está afirmando sin más. No se mete ahí con una disyunción, ni con una implicación, ni con una coimplicación. Simplemente se está afirmando. Pero ahí valdría haber puesto un y, un aunque, un también. Lo mismo sería. Si no lo fuese, tendríamos un problema. Y ahora eso lo formalizo aparte, ¿no? Y pongo el y ahora esto que es una implicación, pues así ya la pongo como implicación. Si no fuese cierto, entonces tendríamos un problema, ¿vale? Estoy seguro yo de que ha tenido que haber muchos fallos por ahí, por vuestra parte. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El F es un ejercicio ya de los que me gusta a mí porque son frases reales, ¿no? No son las típicas frases preparadas para que se formalicen, sino que es una afirmación que existe dentro de hecho, la historia de la filosofía, que es la famosísima frase de Descartes: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Qué es lo que me está diciendo esta frase? Aquí hay que hacer un poquito de interpretación, porque si os fijáis no está formulada en una forma típica que nos haga ver directamente cuáles son los conectores aquí. Pero una frase de este tipo, este pienso, luego existo, lo que nos está diciendo realmente es una condicional, ¿no? Si pienso, entonces existo, ¿no? Ando sobre 2 piernas, luego soy bípedo, ¿vale? Pues si ando sobre 2 piernas, entonces es que soy bípedo, ¿vale? Es otra manera de expresarlo en lenguaje natural. Como os decía al principio del tema, el lenguaje natural es muy rico, hay muchas maneras de expresar lo mismo. Pero aquí lo que estoy expresando es eso, ¿verdad? No tendría sentido que lo hubiese formalizado con una i. Pienso y existo, no, porque aquí está vinculando una cosa a otra. Es decir, la existencia depende del pensamiento. Si pienso, entonces es que existo, ¿vale? Por lo tanto, se formalizaría así. Pensar es P, existir es Q, P, entonces Q. ¿Vale? Tampoco tiene mucho más que apuntalar aquí o que apuntillar o que detallar de este caso. En todo caso, lo que ya he dicho, que aquí sí hay que hacer un salto interpretativo, hay que dar un salto interpretativo porque efectivamente la frase no está explícitamente colocada para que nosotros la formalicemos. O sea, hay que interpretar lo que está poniendo ahí, ¿vale? Pasamos al ejercicio G. Ejercicio G. O estoy mal de la cabeza o no lo he entendido bien, pero eso que dices no tiene sentido, ¿vale? Tenemos 3 proposiciones, está el mal de la cabeza que es P, eso que dices que es Q, perdón, lo he entendido bien Q, eso que dice tenga o no tenga sentido, en este caso está diciendo que no, sería R, ¿vale? Aquí volvemos a tener un pero, que ya sabemos que se simboliza como I, ¿vale? Por lo tanto tenemos una conjunción en la que se me dicen 2 cosas, A y B. ¿Qué es nuestro A? Vale, nuestro A sería esta primera disyunción. O estoy mal de la cabeza, o no lo he entendido bien, P o no Q, todo eso entre paréntesis, y eso que dices, que es R, no tiene sentido, no R, ¿vale? P o no Q y no R, ¿vale? Aquí podríamos aprovechar para volver a hablar de la importancia de los paréntesis, ¿vale? ¿Por qué paréntesis aquí? Porque lo que me está diciendo es que esto y esto, ¿vale? Hay 2 bloques aquí, ese pero corta la proposición en dos bloques, digamos. Y lo que hay en el segundo bloque es una única letra negada. Pero lo que hay en el anterior es toda una disyunción, en la que me está diciendo que o una cosa o la otra. En este caso, o estoy mal de la cabeza o no lo he entendido bien. Y esto otro, ¿vale? Venga,
Pasamos al siguiente, que ya queda un poquito de ejercicio. Ejercicio H. Este es un poco más complicadillo. Si no es cierto que si estudio una carrera encontraré un trabajo seguro, entonces no me merece la pena seguir estudiando. ¿Por qué es más complicado este ejercicio? Y espero que se vea bien, porque es tan largo el enunciado que la solución ha quedado aquí muy chiquitita, ¿vale? Porque lo que tenemos es una implicación dentro de una implicación. Vamos, como siempre, primero a ver el tema de cuántos enunciados tenemos, ¿vale? Como siempre, el no es cierto que es una negación de todo lo que va a venir a continuación, solo que en este caso viene precedida de un sí, ¿vale? Lo que quiere decir que me va a negar toda una implicación entera, ¿vale? Si no es cierto que si estudio, entonces encontraré trabajo seguro. Esto era es la formalización que antes vimos con el no es cierto que si estudio vaya a probar seguro, ¿verdad? Quedaba de esa forma, ¿vale? Lo que pasa es que aquí esa implicación es entera el antecedente de otra implicación más, ¿vale? Si no es cierto que si estudio, entonces encontraré un trabajo seguro, entonces no sé si me merece la pena seguir estudiando, ¿vale? Las proposiciones son 3. Estudiar una carrera es P, encontrar un trabajo seguro es Q, y que me merezca la pena seguir estudiando sería R, ¿vale? Si no es cierto esto, o sea, si no es cierto que estudiando voy a encontrar un trabajo seguro, entonces no sé si me merece la pena seguir estudiando. Estas frases sí que son más complejas de estudiar, lo que sí busco es que por lo menos que por sentido común veamos que tienen sentido, ¿verdad? Es decir, esto es una reflexión que podría hacer alguien. Oye, yo no sé, no es cierto que por estudiar vaya a encontrar un trabajo, ¿no? Un buen trabajo. Entonces, ¿me merece la pena o no me merece la pena? ¿No? Alguien podría decir eso. Oye, si estudiando no voy a encontrar un trabajo, o sea, si no es cierto que por estudiar vaya a encontrar un buen trabajo, por lo mismo no me merece la pena estudiar, ¿vale? Se formalizaría así. Ya os digo, la complicación aquí es que tenemos una implicación dentro de una implicación. Esto puede ocurrir. Una implicación tiene la forma A, entonces B. Esa es la forma genérica. Pero A y B pueden ser cualquier cosa. A puede ser P y Q, y B puede ser Q, y esto es un P, entonces Q. Pero A puede ser un paréntesis, ¿vale? En el que hay una implicación. Es más, podría ser hasta unas llaves en las que hay una implicación, hay conjunciones y hay un montón de cosas, de elementos, ¿vale? Sea como sea, siempre tenemos dos elementos en una implicación. Por muy largo que sea, por mucho que esto sea una llave con 40.000 letras y esto otra llave con 40.000 letras, tenemos siempre dos elementos, antecedente y consecuente. En este caso, nuestro antecedente es otra implicación, que el consecuente es una letra, ¿vale? Pero podría haber sido una disyunción, podría haber sido otra implicación incluso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir viendo qué es lo que nos pone el texto en lenguaje natural e ir transformándolo en eso, ¿vale? Voy a acercar un poquito más la solución, por si no lo habéis visto bien. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Ejercicio I. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. Un ejercicio que tiene una trampita curiosa, ¿vale? ¿Cuántas proposiciones tendríamos aquí? Escoger a Dios sería P, escoger al aire acondicionado sería Q, ¿vale? Me quedo con el aire no supone una proposición nueva, porque obviamente aquí lo que me están diciendo, y aquí es donde está la trampa, es si tengo que escoger entre una cosa o la otra, me quedo con la otra. En este caso la otra sería el aire acondicionado, ¿vale? Y ahí es donde está realmente, como os digo, la trampa, ¿no? Porque tenemos una I, tendríamos tendencia a poner el símbolo I, pero en el fondo esto es una disyunción. Yo me imagino que alguno de vosotros se habrá dado cuenta, ¿verdad? Porque cuando me dicen que tengo que escoger entre esto y esto, es una manera también de decir realmente o me quedo con uno o me quedo con el otro, ¿no? Ya os dije que el lenguaje natural es más ambiguo, es más rico, pero también más ambiguo. Tenemos muchas maneras de expresar una misma cosa. Y esto en el fondo es una disyunción. Si me das a escoger entre ir a la calle o quedarme en mi casa, ahora mismo, por la cuarentena, me quedo en mi casa, ¿vale? Es decir, si tengo que escoger entre esto o esto, es un equivalente a decir o, no y. No estás diciendo si tengo que coger las dos cosas, entonces me quedo con una. No tiene sentido, ¿no? No, se trata de escoger entre una y otra. Así que se formalizaría, como veis aquí abajo, P o Q, siendo P que me deja escoger a Dios, siendo Q que me deja escoger el aire acondicionado, y finalmente lo que dice es que escogerías el aire acondicionado, por lo tanto sería P o Q, entre paréntesis, porque este es el antecedente, entonces Q, ¿vale? Y nos queda el último ejercicio por ver. Ahí lo dejo para que se vea bien. Vale. Vemos ahora el J. Último ejercicio, el J. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.
Bueno, esto es una frase, es una cita célebre y es real de esa máquina de sacar citas que fue Winston Churchill. Y pese a lo que pueda parecer complicado, porque parece que se está hablando de una cosa y su negación, y esto puede tener aquí muchos signos que meter, realmente es muy simple. Se trata de P y Q. P y Q. ¿Por qué? Porque que un optimista vea una oportunidad en toda calamidad es solo un enunciado, es una proposición, una afirmación, ¿vale? Y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad es de nuevo una afirmación y en este caso diferente. Podemos estar tentados en pensar que es lo mismo. Es decir, que en un momento dado, si aunque un optimista vea una oportunidad en toda calamidad, lo llamo P, entonces que a un pesimista, que estoy hablando de lo contrario, pues pondría no P. Pero realmente no es así. Porque que alguien no sea optimista no le lleva directamente a ser pesimista, o que alguien no sea pesimista no te llevaría directamente a ser optimista. No es exactamente lo contrario, habría que estar negando eso, que sea optimista o que sea pesimista, y no es el caso, ¿vale? Se está hablando de dos cosas diferentes, del atributo del optimista, que es ver una oportunidad en toda calamidad, y del pesimista por otro lado. Aquí lo que falta, digamos, es el conjuntor. ¿Cómo sé que es una I? Pues porque está separado, en este caso con una coma, está separando dos afirmaciones diferentes. Por lo tanto, se está diciendo esto y esto de manera separada, en este caso con una coma, ¿vale? Y este es el último, que ya os digo, puede parecer en un principio difícil, y eso, y con lógica de predicados, con una lógica más compleja, habría que hacer aquí otra cosa para formalizar esto, pero en la lógica proposicional es muy simple, cada proposición una letra, y en este caso tenemos dos proposiciones diferentes, ¿vale? Así que esas son todas las correcciones. Chao, chao.